Así es que bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a ver diabetes mellitus tipo uno, las anomalías pancreáticas y de los islotes a través de esta modificación inmunológica que hay y que nos dan esta etiofisiopatología. ¿Ok? Y esta presentación ya tiene las actualizaciones de la guía que se publicó la semana pasada de la versión 2025 de la guía de la American Diabetes Association, de la famosa ADA, que nos dan las pautas básicamente anuales sobre si hay cambios en el tratamiento de diabetes tipo uno, 2, estacional y la que es inducida por otros tipos, ¿no? Entonces ya en esta presentación encontramos estas actualizaciones. Bueno, ¿qué es la diabetes tipo uno? Bueno, es una enfermedad autoinmune. Y con esto acabaríamos la clase, ¿no? Esta es la diferencia en realidad de la diabetes tipo 2. Es más, mediada por anticuerpos, porque estoy casi seguro que la tipo 2 es una enfermedad inflamatoria y por ende también es del parte del sistema inmunológico, ¿no? Entonces llamemos que esta diabetes tipo uno es una enfermedad autoinmune mediada por anticuerpos, ¿ok? Entonces, en cuanto a la epidemiología, pues resulta que hasta 2021 se ha estimado que en todo el mundo había hasta 8.4 millones de personas con el diagnóstico de diabetes tipo uno y que anualmente hay cerca de medio millón de casos nuevos, ¿ok? Se nos decía y a veces enfocábamos la diabetes, las diabetes como la tipo uno es la infantil y la tipo 2 es la de los adultos. Eso es falso porque, vean, el 18% de estos 8.4 millones de personas con diagnóstico de diabetes tipo uno en el 2021, el 18% eran menores de 20 años y el 64% tenían entre 20 y 59 años. Entonces, ni siquiera es una, una patología de predominio infantil. No, en adultos también hay muchísimos con el diagnóstico de diabetes tipo uno. Se nos hablaba que habían por ahí de 35,000 personas no diagnosticadas de diabetes tipo uno arriba de los 60 años. Imagínense, toda la vida fueron con diabetes tipo uno y no se les diagnosticó. Porque, bueno, antes no existían las pruebas para medir los anticuerpos. Ahora sí, ahorita ya vemos el péptido C. Antes, pues no había manera. Entonces, ahorita sí sería como un pecado capital el que no empecemos el estudio de diabetes tipo uno ante esa sospecha clínica que podamos tener de nuestro paciente. ¿Por qué? Pues si al final no somos endocrinólogos pediátricos, pero sí podemos identificar que pueda existir diabetes mellitus tipo uno. ¿Ok? Se nos habla de que es una enfermedad genética y a veces pensamos que es sinónimo lo genético con lo hereditario y eso es falso. No necesariamente una enfermedad genética va a ser hereditaria para tu línea, pues, sanguínea, ¿no? Descendiente. Ejemplo, si yo tengo diabetes tipo uno, no necesariamente mis hijos y mis nietos la van a tener. ¿Van a tener factor de riesgo? Sí, pero no la condena de poderla tener la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se sabe? Vean, de las personas con diabetes tipo uno, resulta que el 90% de ellos no tienen un familiar que tenga el diagnóstico de diabetes tipo uno. O sea, no se ha encontrado esa línea de que, ay, mira, mi papá o mi abuelo tuvo diabetes tipo uno. No necesariamente. Entonces, no es dominante hasta cierto punto, ¿no? Entonces, ¿qué se ha visto? Que a través de los años va incrementando el diagnóstico de diabetes tipo uno. O quizá es porque nos estamos preparando más y estamos identificando más casos de diabetes tipo uno que antes pues ni pensábamos, ¿no? Que a lo mejor el paciente tenía diabetes tipo uno. ¿Esto por qué? Porque al igual que la diabetes tipo 2, la tipo uno tiene una evolución en cuanto al tiempo. Es decir, puede ser silenciosa al inicio, pero conforme va evolucionando este complejo autoinmune, se va a ir generando esta clínica del paciente, ¿no? Les decía en el slide uno que esta enfermedad es mediada por anticuerpos. Entonces, la clave de esta clase son los anticuerpos. Es decir, nuestro cuerpo puede producir anticuerpos anti
alguna funcionalidad de la insulina, porque no solo es anti el islote, también tenemos anticuerpos antitransportador de zinc. Y ahorita vamos a ver otros anticuerpos que están relacionados con la enfermedad de diabetes tipo 1. Y como pregunta de examen, ¿la presencia de un anticuerpo me da el diagnóstico de diabetes tipo 1? La respuesta es no. El tener un anticuerpo no es diagnóstico de, ni siquiera la vas a expresar clínicamente, es a mayor de 2 o 3 anticuerpos, ahí sí ya nos da el diagnóstico. Pero eso lo vamos a ir viendo ahorita, de hecho, hay una tabla bien padre donde nos explican esto, ¿no? Y vean, hay etapas en el proceso de la diabetes tipo 1. La etapa 1 se define por la presencia de 2 o más autoanticuerpos. ¿Ok? La etapa 2 es la presencia de 2 o más. Y la 3 ya es equivalente a diabetes tipo 1 ya clínicamente, es que se exprese con signos y síntomas de nuestros pacientes. Ahora, cuando nos dicen es que la diabetes tipo 1 es una enfermedad genética, pensamos que solo es un gen el que está alterado para que tengamos factor de riesgo de diabetes tipo 1 y eso tampoco es cierto. Se han ubicado hasta 60 genes diferentes potencialmente generadores de diabetes mellitus tipo 1. Entonces, no es un gen, son 60 que pueden estar alterados para la etiofisiopatología de diabetes mellitus tipo 1. ¿Ok? ¿Y cómo se va a definir? Bueno, en la guía de la American Diabetes Association nos hablan que hay diferentes tipos de diabetes. ¿Ok? La tipo 1, la 2, la gestacional y derivada a otros casos o tipos específicos, ¿no? La diabetes tipo 1 se define como la destrucción autoinmune de la célula beta pancreática que conduce generalmente a una deficiencia absoluta de insulina. Por ello, se le conoce como insulinodependiente porque va a llegar a una etapa de destrucción total de los islotes que pues no van a producir insulina. Entonces, por eso es la que se tiene que tratar con insulina, porque no la está produciendo el cuerpo, a diferencia de la tipo 2 que paulatinamente va disminuyendo la producción y la calidad de la insulina, pero es un proceso crónico. Aquí la parte de la clínica va a haber clínica del paciente cuando ya tenga los anticuerpos positivos y ya haya destrucción casi total del islote de Langerhans, entonces ya no vas a producir insulina, por eso es insulino dependiente. Además de los factores genéticos, ¿qué otros factores pudieran o suman a incrementar el riesgo de tener diabetes mellitus tipo 1? Vean, se está estudiando actualmente el medio ambiente, la microbiota intestinal, el microbioma, el propio metabolismo del huésped, incluso el sistema inmunológico, y hay estudios que están corriendo actualmente, los famosos estudios ENDIA, el estudio DICE, que nos hablan ahora de que la microbiota intestinal es un factor muy importante que te puede dar, si está en disbiosis, que te puede dar diabetes mellitus tipo 1. Y estos estudios lo están precisamente evaluando. ¿Ok? Y aquí nos hablan justamente de esto, porque resulta que más del 90% de los pacientes que tienen diabetes tipo 1 tienen también una alfa diversidad disminuida de la microbiota intestinal, lo que se traduce como disbiosis de la microbiota intestinal. Se encuentra un aumento de la permeabilidad de la barrera epitelial intestinal. Entonces, es cuando dicen, pues, quizá tenga algo que ver la microbiota intestinal en el proceso de la génesis de diabetes mellitus tipo 1. ¿Por qué? Porque hay cambios a nivel estructural del epitelio intestinal, hay cambios en la microbiota intestinal y en la producción de factores inmunológicos derivados de la microbiota intestinal. Hay un cambio también en la funcionalidad de las células inmunológicas que se encuentran bajo el epitelio epitelial, debajo de las células epiteliales intestinales. ¿Ok? Entonces, les digo, estos nuevos estudios ya están viendo los cambios que hay y la posible etiología también de la diabetes tipo 1 mediada por estos cambios en la microbiota intestinal.
Entonces, también hay exposiciones ambientales que están fuertemente relacionadas a la presentación de diabetes tipo 1, como el déficit de vitamina D, la exposición a algunos virus que causan inflamación de los islotes, como lo son el enterovirus, e incluso, vean, aquí hay esto. También se ha sugerido la incidencia de diabetes tipo 1 que aumentó durante la pandemia de COVID-19. Entonces, también se está viendo cómo el COVID-19, que genera una inflamación, pudiera haber generado una inflamación en el islote y por eso hubo más casos de diabetes tipo 1 e inclusive tipo 2 durante y después de la pandemia. Y los estudios pues están evaluando eso actualmente. ¿Ok? El diagnóstico, ¿cómo va a ser? Básicamente como el de diabetes tipo 2, donde haya una concentración superior a 126 miligramos sobre decilitro de glucosa en ayuno, glucosa sérica, o también una concentración aleatoria de glucosa arriba de los 200, es decir, en cualquier hora del día, ya sea si comió o no comió, arriba de 200 ya te da el diagnóstico de diabetes mellitus, ¿no? Ahora investigar si es tipo 2 o tipo 1 y ese es un gran reto que vamos a ver al final de la clase. También se puede utilizar la hemoglobina glicada arriba de 6,5 que puede ser diagnóstico de diabetes tipo 1, tipo 2, pero ¿qué nos dice la guía? Ah, no te guíes en solo una prueba, tienes que hacer 2 o 3 diferentes o repetir la misma a la semana o a los 15 días y ya, 2 resultados alterados te da el diagnóstico definitivo de diabetes mellitus tipo 1, bueno, en este caso tipo 1, o también digo de tipo 2, ¿no? Que si nos guiáramos solamente por el número de concentración de glucosa plasmática. Entonces, eh, esta es una imagen de un slide donde nos dice diabetes tipo 1 contra la 2. ¿Es cierto que la 1 solo es de niños y la 2 de adultos? Pues no, ya vimos que incluso hay más adultos que niños con diabetes mellitus tipo 1. ¿Ok? Y entonces nos hablan, es un estudio bien bonito que salió en The Lancet en 2000, me parece que fue en 2016, 2018. Y nos habla cómo hay un modelo de Eisenberg donde es la progresión en la disfunción de la célula beta que va relacionado directamente con la edad en la diabetes tipo 1. Entonces nos dicen, eh, va a haber cambios durante la edad en este proceso de enfermedad, ¿no? Primero, pues puedes tener tus factores genéticos del medio ambiente, de disbios de la microbiota intestinal, de exposición a virus que te genera inflamación en los islotes de Langerhans. Sí, pero también vas a producir anticuerpos contra, pues en este caso contra la célula beta, que solo es uno de los varios tipos, y vas a empezar a tener otro tipo de anticuerpo, mayor destrucción de la célula beta, menor producción de insulina hasta llegar al cese completo de la producción de insulina y por ende, pues a tener tu glucosa muy elevada, que ya el paciente pues necesite esa insulino dependiente porque ya perdió el páncreas su capacidad de síntesis de insulina, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estos anticuerpos que tanto hemos dicho anticuerpo y anticuerpo sí? ¿Y cómo se llaman? Bueno, pues estos son los 5 principales anticuerpos relacionados a diabetes mellitus tipo 1. Son los anticuerpos antiinsulina, los anticuerpos antiglutamato descarboxilasa, los anticuerpos antitirosina fosfatasa, los anticuerpos antislote pancreáticos y anticuerpo antitransportador de zinc. Estos son los anticuerpos que causan la diabetes mellitus tipo 1. Y esta es una tabla que yo creo que con esta tabla se acabaría la clase, porque aquí está toda la historia de la enfermedad. Vean, ¿qué vemos aquí? Hacia arriba vemos la probabilidad en porcentaje de que el paciente tenga diabetes tipo 1 clínicamente, ya con signos, síntomas y diagnosticada, ¿no? Que va del 0 al 100%. Hacia la línea horizontal vemos la edad del paciente, que aquí está dada en lustros, creo que hicieran cada 5 años, ¿no? Cada 5 años, 5, 10, 15 o 20 años. ¿Y qué vemos en lo graficado? Vemos los anticuerpos. Vean,
nos dice, en la línea roja, si tú no expresas anticuerpos, anti nada de estos, no vas a tener diabetes mellitus tipo 1. O sea, sí existe la relación de si tú no presentas estos anticuerpos, no tienes la presentación clínica de diabetes mellitus tipo 1. ¿Qué pasa cuando solo tienes la expresión de un anticuerpo? Solo uno. Ejemplo, el antitransportador, el transportador de zinc, ¿no? El anticuerpo. Ah, ¿vas a tener clínicamente diabetes tipo 1? La respuesta es no, porque vean, es menos del 20% de probabilidad que expreses diabetes mellitus tipo 1 ante la presencia de un solo anticuerpo. Es bajísimo, o sea, no pasa. ¿Qué pasa ante la presencia de dos anticuerpos? Es la línea verde que sigue. Potencialmente, conforme el paciente vaya creciendo, va incrementando la probabilidad de que exprese clínicamente diabetes mellitus tipo 1, llegándose incluso a confundir con la tipo 2. Vean, ¿qué tal si este paciente con dos anticuerpos expresó clínicamente la diabetes tipo 1 hasta los 20 años? No van a pensar primero en una diabetes tipo 1, mucho menos si está relacionado que el paciente tiene sobrepeso u obesidad. Luego pensaríamos en una tipo 2, no en una tipo 1. Y vean, hay más adultos con tipo 1 que niños en realidad, ¿no? Ahora vean, ¿qué pasa cuando hay tres o más anticuerpos presentes? Pues ya, totalmente sube el riesgo de que presentes clínicamente hasta un 100% antes de los 20 años, los pacientes que expresan tres o más autoanticuerpos de estos que vimos en la lista van a expresar clínicamente la enfermedad de diabetes mellitus tipo 1. ¿Ok? Entonces, justamente, vean esto, ¿no? Nos habla de que ante qué te genera la diabetes tipo 1, pues factores genéticos. Ya vimos que hay 60 genes que hacen que funcione o que no funcione el páncreas, que haya la producción de anticuerpos, que haya esta información genética en 60 genes de potencialmente te va a dar diabetes mellitus tipo 1, ¿no? Ante esto va a haber activadores, pues sí, siempre, ¿no? Ante la expresión de un gen, pues debe haber un activador primero, que puede ser del medio ambiente, puede ser un virus, ya vimos, puede ser virus de la microbiota intestinal, es lo que se está estudiando a ver qué nos está causando diabetes tipo 1, ¿no? Y entonces va a haber una activación inmunológica proinflamatoria, pero mediada por anticuerpos, ¿no? Diferente a la tipo 2, esa es mediada por citocinas e interleucinas proinflamatorias, ¿no? Esta es por anticuerpos. Estos anticuerpos se van a pegar al islote de Langerhans, van a inflamar alrededor del islote en una reacción que se llama perinsulinitis, que ahorita vamos a ver una foto de eso, y van a ver que en realidad sí pasa esto, no solo es la teoría, en imagen se ve, y ante la presencia también de un anticuerpo, de dos o más de dos anticuerpos, ya te dan la clínica de diabetes tipo 1. Vean, aquí nos dice, si tú tienes la presencia de un anticuerpo, pues puedes tener la glucosa plasmática normal. Pero ¿qué pasa en un estadio 3, donde ya tienes la presencia incluso de tres o más anticuerpos? Ya clínicamente expresa la enfermedad antes de los 20 años. Vean aquí, tres anticuerpos antes de los 20 años, tienes el 100% de que vas a presentar clínicamente la enfermedad. ¿Ok? Entonces, ante más anticuerpos presentes, mayor está claro el diagnóstico de diabetes tipo 1. Y vean qué pasa. Pues recuerden que el islote de Langerhans es parte del páncreas y que el páncreas tiene dos funciones, una endocrina y una exócrina. La endocrina pues produce insulina y la exócrina pues múltiples enzimas para la digestión, ¿no? Pero en su parte endocrina, este islote de Langerhans compuesto por células alfa y beta pancreáticas, en mayor número las beta, son las productoras de insulina. Pero ante todo esto pensamos que el islote solo son células beta. No, también tiene vasos sanguíneos, también tiene vasos linfáticos, también tiene vasos, en este caso, bueno, venas, y todo esto entra en disfunción ante la presencia de anticuerpos. ¿Ok?
Estos anticuerpos van a responder a las células CD8 y van a empezar este proceso de perinsulinitis mediada por anticuerpos que también va a permitir que las células del sistema inmunológico, estas células innatas como son los neutrófilos, los macrófagos y las células natural killer, lleguen al islote y lo empiecen a atacar y lo empiecen a inflamar, entrando a disfunción total de la célula beta y por ende de la producción de insulina. Por eso les digo, la tipo 1 es insulinodependiente, porque está hecha la enfermedad para destruir tu propio islote y ya no produzcas insulina. Vean, y esto es en imagen. Vamos primero a este esquema. Nos habla de este ambiente perinsulinar del islote de Langerhans, ¿no? Donde justamente nos dicen, vean, también hay células no endocrinas que son de sostén del propio páncreas, vasos sanguíneos, matriz extracelular, tejido conectivo de sostén. Y todo esto se modifica ante la presencia de anticuerpos. Vean, esto es a nivel inmunológico, como el islote de Langerhans produciendo insulina en azul, la célula beta que se pinta de azul, y la reacción inflamatoria se pinta pues de verde y rojo y vean cómo está alrededor del islote. A esto se le llama periinsulinitis bueno, ya no tengo que decir del islote, ¿no? Porque es periinsulinitis este, de la célula del islote de Langerhans, ¿no? Que va a entrar en disfunción justamente la célula beta bueno, es una inflamación mediada, pero por anticuerpos, ¿no? Aquí nos dicen los patólogos. Esta es un islote de Langerhans, pues inflamado. ¿Y por qué te dicen que inflamado? Pues porque encuentran múltiples linfocitos alrededor del islote. Y en una D nos dicen que pues esto es normal, donde no hay extra reclutamiento de células inflamatorias. Entonces, como sano, pues es totalmente la reacción inflamatoria local alrededor del islote que está aquí representado con esta línea amarilla delimitada, ¿no? Pero más aún, vean, este es un estudio de este año donde vemos ya en 3D y se ve bien padre, ¿no? Cómo las células beta pancreáticas son las verdes, sus núcleos son los azules, pero ante anticuerpos, que ya vimos cuáles son, ya existen este ataque a la célula beta pancreáticas y a generar una reacción inflamatoria y aquí pues se pinta de color rojo. El daño celular mediado por anticuerpos que hace que el islote entre en disfunción y ya no produzca insulina, ¿no? Como ven, esto está bien padre, ¿no? Vean, y de hecho es una microscopía de un ratón diabético no obeso, a las 12 semanas de edad versus uno que pues no tenía diabetes, ¿no? Entonces aquí que se ve, pues justamente la destrucción mediada por anticuerpos que te genera es pues, la diabetes tipo 1, ¿no? Estos múltiples autoanticuerpos que van a destruir la funcionalidad del islote. Y estas son imágenes de la Universidad de Yale, donde andan haciendo estos estudios, pues que nos hacen más gráfico el asunto, ¿no? Ahora, si les digo perinsulinitis, pues, se van a imaginar esta imagen, esta reacción inflamatoria mediada por anticuerpos alrededor del islote, o quizá también vean esta en su mente, cómo está inflamado alrededor del islote. Esa es la perinsulinitis en realidad. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es importante diagnosticar y tratar la diabetes tipo 1? Porque al igual que la 2 va a tener repercusiones macro y microvasculares, pero a menor edad, ¿no? Si bien la diabetes tipo 1 no solo es de los niños, pero sí es de presentación más temprana que diabetes tipo 2, por ejemplo. Entonces, va a haber mayor riesgo de complicaciones micro y macrovasculares a menor edad, ¿no? Si un paciente con diabetes mellitus tipo 2, por ejemplo, se diagnostica por ahí en una media por ahí de los 40, 50 años, pues obviamente un tipo 1 va a ser antes de los 20. Entonces va a tener 20 años mayor de progresión de la enfermedad, por ende mayor probabilidad de complicaciones macro y microvasculares. Entonces,
Aquí, ¿cómo va a ser? Insulino dependiente, va a requerir de que el paciente o de que le administren o cuando aprenda a autoadministrarse insulina, pues digo, depende ya cómo el médico se la divida en sus fracciones que necesite, pero es, les digo, insulino dependiente. Pero por ello se le ofrece más a los niños estos monitores continuos, esta monitorización continua de los niveles de glucosa y también estas bombas de insulina que solito pues, le va a inyectar la insulina que necesite en tiempo real al paciente, ¿no? A esto se le llama el páncreas artificial o exógeno, ¿no? Donde ya es una maquinita que en un algoritmo te dice a mayor concentración de glucosa, pues te va un poquito más de infusión o de administración de insulina automático, ¿no? ¿Qué es mejor? Monitorización y modelo automático o que el paciente, y bueno, en este caso a lo mejor el papá, la mamá, le esté inyectando insulina con horario a su hijo. Bueno, pues si hay un gran cambio, vean, la gráfica de abajo nos representa la historia de un paciente que durante el día, porque aquí son las horas del día, hacia la horizontal, las horas del día, y verticalmente son las concentraciones plasmáticas de glucosa. Pues vean, ante un monitoreo continuo y automático de la administración de insulina, hay menos picos y hay menor variabilidad en la concentración de glucosa. En cambio, si no tienen este monitoreo constante, hay mayores picos y mayor variabilidad de la insulina. Perdón, sí, bueno, de la insulina y de la glucosa como tal, ¿no? Vean, incluso llegando a picos hasta de 200, que aquí jamás llegó ningún pico a 200, ningún, porque es llamémosle una infusión automática de insulina a través de esta monitorización continua. Y vean, justamente en 2016 la FDA aprobó, por ejemplo, un sistema de páncreas artificial, ¿ok? Llamado circuito cerrado, donde tenía un medidor, un monitor constante, porque nos dicen que la guía nos lo dice, para tener un verdadero monitoreo de tu paciente con diabetes tipo 1, por lo menos debe tener de 10 mediciones de glucosa al día. Imagínense estar picándole el dedo al niño 10 veces. Además de que es molesto, doloroso, es traumante. Y esta guía nos enfatiza mucho el acompañamiento psicológico de los niños diagnosticados con diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque ahora hasta miedo les da comer. ¿Por qué? Porque saben y entienden que el comer les causa que la glucosa esté elevada y que se pueden potencialmente morir. Entonces, generan una fobia a la alimentación también. Por eso nos dice la guía, si el paciente no está acompañado de terapia psicológica y tiene el diagnóstico de diabetes tipo 1, está maltratado. Deben de tener a fuerzas acompañamiento psicológico los pacientes. En la terapia nutricional, pues nos dicen que a fuerzas estos niños deben tener el acompañamiento nutrición de un profesional de nutrición para que le haga su plan personalizado de nutrición. ¿Ok? En el adulto, o sea, también es necesario, pero no todos, quizá un 20%, no sé si existe la estadística, pero quizá un 20% de los pacientes con diabetes tipo 2 van al nutriólogo y quizá me estoy yendo muy alto en porcentaje. A lo mejor nuestros amigos nutriólogos tienen ese dato más fresco que nosotros. Pero aquí nos recomienda la guía, no, aquí sí, el 100% de los pacientes con diabetes tipo 1 deben tener un nutriólogo que les esté haciendo sus planes de alimentación, ¿ok? Es una recomendación muy, muy fuerte. También la actividad o el ejercicio. Los pacientes con diabetes tipo 1 deben de hacer ejercicio, sí, porque también está asociado a una mejor respuesta de las células del cuerpo a la insulina, que en este caso es exógena. Si el paciente realiza actividad física, lo recomendable es hacer 60 minutos de actividad física diariamente. ¿Ok? Ya nos hablan de fortalecimiento muscular y óseo, ¿no? En guías pasadas nos decían,
Con que hagas algo de 60 minutos de ejercicio es bueno, ¿no? Ahora te dicen, sí es ejercicio aeróbico, pero también mínimo 2 veces o 3 días a la semana debes de hacer fuerza, fuerza muscular. ¿Por qué? Porque si tú tienes más músculo, vas a necesitar más glucosa, va a actuar mejor la insulina porque va a tener más fibras musculares a donde se necesite energía, es decir, glucosa, va a ser mayor el gasto de glucosa, por ende te va a bajar la glucosa a nivel sérico porque se está ocupando más. Por eso también el ejercicio en fuerza es necesario, pero debemos de tener bastante precaución en nuestros pacientes con diabetes tipo uno. ¿Por qué? Porque se pueden hipoglucemiar, bueno, pueden tener hipoglucemia más, más probable que en un diabético tipo 2. Aquí sí el niño debe estar bien monitorizado al hacer ejercicio. Y también nos hablan de que se empiece a hacer una educación en los maestros de las escuelas, el personal de guarderías, que estén entrenados para niños con diabetes tipo uno. La verdad es que, pues, no sé en qué porcentaje de México los maestros de primaria estén capacitados para manejar una hipoglucemia. O sea, no son médicos, yo lo sé, pero tienen a niños, ¿no? Entonces deberían por lo menos conocer que alguno de sus niños tiene el diagnóstico o que trae insulina o que pues piense primero en una hipoglucemia antes de pensar en otra cosa cuando el niño se desvanece, por ejemplo, haciendo ejercicio o corriendo, ¿no? Entonces hablan mucho esta nueva guía, bueno, esta actualización de esta educación del entorno desde la casa hasta la parte social y de educación del niño, ¿no? Donde se desenvuelve, ¿no? Y justamente lo que les decía, la atención psicosocial debe estar considerado el profesional de psicología y la interconsulta psiquiatría cuando sea necesario en el equipo de el soporte multidisciplinario del paciente con diabetes tipo uno y también con tipo 2, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Lo que les decía, los niños ahora van a asociar todo, bueno, durante su niñez y su juventud y adultez, el miedo a comer. Imagínense cuando todos los que no tenemos diabetes tipo uno, el comer es un placer, tienes comidas favoritas, bebidas favoritas, postres favoritos, ellos los van a tener, pero saben que potencialmente les van a causar daño. Generan este, les decía yo, esta fobia a los alimentos. Por eso deben de ir a atención psicológica los niños. Y es algo que si lo ves desde este punto de vista suena como lógico, ¿no? Que generan cierto miedo a la alimentación. Y entonces, ¿por qué no? De ley, desde que aprendimos el tema de diabetes tipo uno nos dijeron, a fuerzas te tienen que ir a un psicólogo, ¿no? Son ahorita conductas normadas, pues muy actuales, pero esto se debió de hacer pues desde hace décadas, ¿no? Desde que se describió por primera vez la diabetes tipo uno. ¿Ok? En cuanto al monitoreo glucémico, es lo que les decía, vean, la guía nos dice que debe de haber un control glucémico mínimo 6 veces al día, un promedio de 6 a 10 es ideal para ver el comportamiento de los picos de glucosa durante 24 horas. Y es lo que les decía, es traumante que el niño le estemos picando el dedo, los dedos, 10 veces al día por tener diabetes tipo uno. Van a asociar ahora que la vida es dolorosa, ¿no? Y pues ahora aún. Entonces aquí es donde les tenemos que ofrecer sistemas de monitoreo constante de la glucosa sérica, ¿no? Eh, es que resulta que es nombre comercial, ¿no? El famoso free, la otra palabra, donde es un monitor que hasta ya tiene la aplicación en el celular para andar monitorizando tu glucosa, ¿no? Y ese proyecto bien interesante, resulta que un mexicano estuvo en el desarrollo de este producto que ahora pues es base del manejo y del seguimiento de este tipo de pacientes. Entonces, ¿cuáles son los objetivos glucémicos? Pues fíjense que al igual que la diabetes tipo 2 es tener una hemoglobina glicada debajo del 7%, pero incluso puede haber metas un poquito más este, laxas, un poquito menos fuertes, depende del paciente, su edad,
su peso, si tiene algunas otras comorbilidades, entonces se puede ajustar incluso hasta el tener metas un poquito debajo del 8%, no necesariamente abajo del 7%, ¿no? Incluso podemos ver en el 7,5 un buen control, pero individualizando el caso. Lo ideal es que estuviera menor a 7, pero influye mucho la edad del paciente y les digo, si tiene otras comorbilidades u otras alteraciones eh, inmunológicas presentes. ¿Ok? Ahora, se ha demostrado y se ha visto que bueno, que los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 tienen mayor riesgo a presentar disfunción tiroidea mediada por anticuerpos y enfermedad celíaca. Por ende, si ya tenemos un paciente diagnosticado con diabetes mellitus tipo 1, lo que la guía nos dice es tamizar en ciertos años, en un año o bianual, la presencia de disfunción tiroidea o de enfermedad celíaca, porque en porcentaje, muchos de los diagnosticados con diabetes tipo 1 también tienen alteración perdón, tiroidea o alteración a nivel intestinal en la enfermedad celíaca, ¿no? Y por ello ya ellos deben de comer todo gluten free. También se ha asociado a que los niños, bueno, si se diagnostica en una etapa infantil el diabetes tipo 1, hay que estar en constante monitoreo y seguimiento del perfil lipídico y de la presión arterial, porque hay mayor presencia de presión arterial elevada y también el diagnóstico de hipertensión arterial no es lo mismo. La nueva guía nos marca que son diferentes. Los invito a leer la guía europea del manejo de hipertensión arterial sistémica. Nos dicen, ya hay dos patologías, la presión elevada y la hipertensión arterial sistémica. Les hago la traducción, es como si fuera prediabetes y diabetes, ¿no? Ante la prediabetes es de 100, 105 hasta los 120, 125 miligramos sobre decilitro. Y la diabetes arriba de 126. La presión arterial básicamente están haciendo lo mismo, que hipertensión sea 140 sobre 90 mayor a eso y presión arterial elevada 20 hacia abajo, ¿no? Para tener este umbral de posibilidades del tratamiento y que no llegue a hipertensión. Pues aquí también debemos de estar monitorizando la presión arterial de nuestros pacientes porque tienden a tener hipertensión arterial, ¿ok? Dislipidemia, lo mismo. ¿Por qué? Porque no se nos olvide, y esto es básico, que cuando el paciente tiene diabetes tipo 1 o tipo 2, no solo está alterado el metabolismo de la glucosa, también está alterado el metabolismo de los lípidos y de las proteínas. Por ello, es que debe haber un monitoreo del perfil lipídico, ¿ok? Perfil colesterol, triglicéridos y, bueno, los subtipos de colesterol para tratar estas dislipidemias y que no nos generen riesgo cardiovascular, pues en pacientes, niños o jóvenes que incrementen el riesgo cardiovascular, es decir, que el paciente justamente fallezca de un evento vascular cerebral o de un infarto agudo al miocardio. Porque, vean, nos hablan que alrededor del 45 por ciento de los niños con diabetes tipo 1 pueden tener dos o más factores de riesgo para tener un infarto. Muy importante, ¿no? Detección de nefropatía también. Nos habla que si ya tenemos el diagnóstico de diabetes tipo 1, hay que estar monitorizando la función renal, ¿ok? El fondo de ojo, ¿no? Hay que revisar el fondo de ojo en nuestros pacientes con diabetes tipo 1. Les digo, es muy similar a el seguimiento de diabetes tipo 2, porque también vas a prevenir retinopatía diabética, también neuropolineuropatía diabética en los niños y en los adultos jóvenes diagnosticados con diabetes tipo 1, lo mismo, ¿ok? Vamos a estar evaluando estas posibles repercusiones micro y macrovasculares que tiene diabetes mellitus. ¿El tratamiento qué es? Pues en diabetes mellitus tipo 1, esta es la guía de práctica clínica mexicana, su actualización de 2021 y nos habla de que la insulina es el tratamiento para diabetes tipo 1 y es necesaria para la vida en todos los pacientes con diabetes tipo 1, ¿no?
Se recomienda que del total de la insulina diaria administrada, se tome entre un 40 a 60% para insulina basal y el resto de insulina rápida o de acción ultra rápida. Entonces ahí es donde tú vas a dar los diferentes tipos de insulina conforme vayas viendo el comportamiento glucémico de tu paciente. ¿Ok? Tenemos insulina de larga duración, como es la glargina y la detemir. Tenemos las insulinas, la NPH, por ejemplo, que es de acción intermedia. ¿Qué es esto de acción rápida intermedia? Pues es en horas, ¿no? Lo que funciona. De acción rápida va a actuar, vean, en 30 a 60 minutos y la ultra rápida en 5 a 10 minutos ya está la función de tu insulina. Entonces nos dice que alrededor del 40 al 60% de unidades que tú calcules para tu paciente sean de acción ultra rápida, perdón, para basal, que puede ser la glargina, generalmente siempre es glargina la basal, y ya das acción ultra rápida, tu siguiente porcentaje, para que alcances ese propio metabolismo basal de la glucosa, ¿no? Y vean, ante esto, cuando al paciente no se le puede ofrecer porque también está, la verdad no sé cuánto cueste una bomba de administración de insulina, la verdad no lo sé, pero barata no creo que sea. Entonces, ¿qué pasa cuando un paciente pues, no tiene la capacidad económica? Pues ni modo, sí se va a tener que inyectar a cada rato. Pero bueno, ante todo esto hay proyectos para hacer más amigable el proceso de la patología de diabetes tipo 1. Vean, este es un invento también de una mexicana que, bueno, después se lo llevó a Estados Unidos, pero hizo esto porque vio que uno de sus sobrinos tiene diabetes tipo 1 y pasaban dos cosas. Uno, le chocaba inyectarse porque la jeringa pues es como una jeringa que todos conocemos y otra vez se le olvidaba dónde se inyectaba, ¿no? Te dicen, es que nunca inyectes en el mismo lugar. Entonces, bueno, pues, ¿qué tal si ya no se ve dónde fue? Y pues ahora tengo duda, ching, ¿dónde me inyecté? Bueno, pues ella ideó este sistema que se llama Tommy, porque así se llamaba su sobrino, se llamaba Tomás. Bueno, se llama. Entonces, ¿qué era? Pues solito se ajustaba a la palma de la mano del niño y le ponían un tatuaje y le decían, mira, te vas a poner la insulina en un puntito diferente cada administración. Y tenía como una tecnología bastante interesante que los puntitos, una vez que ya se inyectaba, se borraba el color, se volvían negros, ¿no? Entonces ya sabía que tenía que inyectarse donde veía el puntito de color rojo o en este caso azul. Y digo, es una manera amigable de llevar también el manejo y de, pues, hacerlo correctamente, ¿no? Inyectarte la insulina en diferentes lugares del cuerpo, ¿no? Entonces, vean, está, pues, muy padre, amigable, ¿no? Para este proceso que lo vea menos traumante en nuestros niños, este proceso de diabetes tipo 1, ¿no? Ahora, funcionan estos monitoreos constantes de glucosa por estos aparatos, como lo es el Freestyle, pero les digo que es el nombre comercial en realidad, pues resulta que sí, porque se han hecho estudios a largo tiempo, es decir, a 4 a 6 años, donde sí hay un monitoreo constante y la administración correcta de insulina ante este monitoreo hay menor probabilidad y menor presentación de casos de complicaciones micro y macrovasculares del paciente, ¿no? Y justamente era la tablita que veíamos, ¿no? Si está monitorizado tu paciente, no tienes picos de glucosa como los tendrías si el paciente no estuviera monitorizado y con un sistema de administración automático de insulina. Y bueno, En, en la clase de diabetes tipo 1 que tenía, ahorita digo, la actualicé, pero básicamente aquí se acaba. Pero ¿qué hay más? ¿Qué pensarían? Alguien, vamos a abrir un poquito el chat, vamos a hacer esto un poquito más dinámico. ¿Alguien ha escuchado? Déjenme activar aquí desactivar. Espérenme. Y listo, ya estamos por aquí. Vamos a activar el chat. ¿Alguien ha escuchado la diabetes tipo 1.5? Alguien ponga en el chat, yo sí la he escuchado, o yo no. No sé qué es la diabetes 1.5.
Nos preguntan, ¿no es la gestacional? No, no, la gestacional es la gestacional, que está totalmente asociado a la paciente embarazada. No puede haber diabetes gestacional sin paciente embarazada. Órale, es muy interesante, ¿no? Está diabetes 1.5 y ahora conocen la diabetes mellitus tipo 3. Perfecto. Nos dicen que sí o que no. Si no, pues para eso es esta clase. Y si sí, pues también es para reafirmar estos conceptos. Ahí les va. ¿Ustedes creen, y pónganse o no, que es posible que un mismo paciente, bueno, perdón, el link de asistencia, un segundo, apenas vamos a acabar. Este, ¿Ustedes creen que es posible que el mismo paciente tenga diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 al mismo tiempo? Que coexistan estos dos fenómenos patológicos al mismo tiempo, diabetes tipo 1 y tipo 2. Pues la respuesta es sí. Y cada vez hay más casos de pacientes que estábamos tratando por diabetes tipo 2 que en realidad eran diabetes tipo 1 y que ahora como se cronificó, también tiene la tipo 2. ¿Por qué? Por sus altos índices de masa corporal, de adiponectinas, de cuestiones adipocíticas y que ahora ya no sabemos cuál es cuál. Ah, bueno, está empezando este estudio de la presencia de una subclasificación que se llame tipo 3 cuando se unieron las dos. ¿Cuál es la 1.5? Cuando se encuentra el diagnóstico en el limbo. ¿Qué pasa en los pacientes que están, que tienen 18 años, 19, 20, 21, 22, que están justo en el limbo, donde pueden ser las dos? Hay la presencia de un anticuerpo 2 y la presencia también de malos hábitos de alimentación. Esto, o sea, ya no sabes si está más para la 2 o es la uno que apenas va a producir su tercer o cuarto anticuerpo para dar positivo. Es decir, encuentras dos anticuerpos, pero también los factores de riesgo de la diabetes tipo 2. Eso es lo que se está conociendo como la diabetes 1.5, las que están en el limbo, ¿ok? Que también se encuentran en el nombre como MODI o tipo LADA, pero actualmente yo creo que con los números se nos va a ser más fácil investigarlo. Denme un segundo. Vamos a regresar al último slide, porque ya hay estudios bien padres donde evalúan esto y es bien interesante los datos que nos dan. Y justamente ya es el último, para quienes llevan prisa, ya es la última. Vean, este es un estudio que salió en la revista de Diabetología y Cardiovascular, que es de las más importantes del mundo, donde nos hablan ahora de la presencia de la doble diabetes. Cuando un paciente presenta diabetes tipo 1 y tipo 2 al mismo tiempo. Y esto es un verdadero reto. Y en el abstract nos dicen, vean, actualmente la diferenciación entre la tipo 1 y la tipo 2 en realidad no es sencilla, y menos cuando se encuentra en el limbo de las edades, ¿ok? Y las características de ambos tipos de diabetes pueden coexistir en el mismo sujeto, es decir, tener los dos diagnósticos, ¿ok? Esta situación desencadenó la necesidad de discriminar la denominada diabetes doble o diabetes híbrida, vean, también se conoce como diabetes híbrida o diabetes tipo 1.5, ¿ok? Eh, Esto pasó en los adultos que nunca se les hizo el diagnóstico de diabetes tipo 1 y pensaron que era 2. Y resulta que ahorita les hacen anticuerpos y dan positivos a los 3 o hasta los 4 y dices, en realidad tenías un tipo 1. Que claro, el manejo al inicio sí es diferente, quizá a nivel crónico pues ya insulina a los dos, ¿no? Pero al inicio quizá este adulto con tipo 1 no diagnosticado no empezó con insulina, empezó con metformina y eso estuvo asociado a mayores agudizaciones de que tuvo cetoacidosis diabéticas, por ejemplo, el paciente, ¿no? Y entonces estaría bien interesante de todos nuestros pacientes con diabetes tipo 2 hacerle anticuerpos a ver si en realidad era 2 o era una 1 maltratada y mal diagnosticada, pero que también es entendible porque no se tenían las pruebas de diagnóstico tan sofisticadas ahora como las que había hace 20, 30 años, ¿no? Entonces también se entiende este subdiagnóstico porque no se encontraban cómo evaluar los anticuerpos, ¿no? Quizás hasta ni se conocían los nombres de los anticuerpos, solo sabían que era una reacción
mediada por anticuerpos, pero no sabían qué subtipos, no sabían cuáles eran los genes. Nos decían una enfermedad genética, ahora sabemos que son 60 genes los que están marcados para tener o que te pueden presentar diabetes tipo uno. Entonces, les dejo este estudio. Es más, bueno, ahí lo tengo el link. A todos los que pasen lista hoy se los mando por si lo quieren leer. Está bien interesante. Evalúan la presencia de diabetes tipo uno y tipo 2 en el mismo paciente. Es un artículo que se publicó este año. Y bueno, esto porque es importante evaluarlo. Vean, justamente la imagen del artículo que les cuento de la doble diabetes nos plantea este fenómeno patológico. La presencia eh, de las dos respuestas metabólicas e inmunológicas en el mismo paciente. Entonces, es más difícil tratarlo, pues sí, porque tiene dos procesos que le están generando diabetes, la de la uno y la de la 2. Entonces, deberíamos tratar las dos, ¿no? Entonces, aquí se hace totalmente aberrante la enfermedad y más difícil de tratar porque tiene los dos tipos, ¿no? Mediada por un proceso de obesidad, de adiposidad y, y uno mediada por autoanticuerpos, ¿no? Entonces es como de, pues ayúdame tantito, ¿no? Tienes las dos. Pues sí, y hay casos donde están estos. Y bueno, ahí les dejo este esquemita para que se vayan. Es que me tardaría mucho diciéndolos, pero pues es bien fácil, solo sigan las letras, las líneas, y no hay pierde, y váyanlo leyendo y les va explicando el fenómeno patológico. Pero vean qué pasa cuando el paciente tiene los dos tipos de diabetes. Pues seguramente este paciente va a tener mayores ingresos hospitalarios por su vida, menor calidad de vida y expectativa de vida, mayores complicaciones que uno que solo tenga un tipo de diabetes y bueno, ni se diga del paciente que no presente diabetes, pues su calidad y expectativa de vida será mucho mayor. Actualmente se sabe que la diabetes mellitus tipo 2, digo, la uno no lo sé, no lo he estudiado, pero la 2 nos quita alrededor de 8 años de vida. Es lo que nos cuesta en años de vida el tener diagnóstico de diabetes tipo 2 si no está controlada. 6 años de vida menos. Es como si les dijera ahorita, ¿te gustaría vivir 6 años más de lo que pudieras tener de vida? Pues sí, pues hay que comer bien, hacer ejercicio, todo, modificar todos nuestros hábitos, hacer buenos hábitos y te garantizo 6 años más de vida de tu vida que vas a vivir, ¿no? Digo, es algo filosófico también, pero en realidad es así, ¿no? Porque en una media se ve que los pacientes, nuestra edad promedio en México de expectativa de vida es por ahí los 74 años, pero en países que no presentan carga metabólica, pues, están por ahí de los 82 años de expectativa de vida. Entonces, por eso que esta carga de morbilidad nos disminuye hasta 6 años de vida a la población mexicana. Así es que, pues a tener mejores, yo sé que es un reto, porque yo igual me la veo bien compleja en modificar todos estos factores de riesgo, pero pues tenemos que comenzar. ¿Ok? Listo. Pues bueno, es que hoy es viernes, viernes 13, ¿no? Hay que hacer que nuestro viernes 13 sea de suerte en lugar